Momento interesante, ¿no? Empezando por la economía de Estados Unidos, ¿qué es lo que veis? ¿Cuál es vuestra descripción del momento, la globotemperatura de la economía de Estados Unidos a fecha hoy? Sí, y José Antonio, su introducción perfecta en el sentido de recordarnos de cómo estaba la economía antes de la elección americana. Una economía resiliente a los shocks de los últimos años, en el tercer trimestre creciendo 2.8%, lo que es arriba del normal para Estados Unidos, que es más cerca del 2%. Sorpresas positivas ahí del consumo de los hogares y mismo de inversión de compañías. El mercado laboral sigue sano, pero mejor equilibrado entre la demanda de trabajadores y su oferta, pero en general con una tasa de desempleo muy baja, un 4.1%, y la inflación que sigue normalizando, sigue regresando más cerca a la meta de 2%. Entonces, en general, resiliencia y normalización económica después de lo que fueron algunos años muy conturbados y con muchos shocks desde la pandemia en 2020. Efectivamente, una situación de aterrizaje suave de toda esa situación difícil, como decías, de estos años de atrás, que, bueno, la FED en su última reunión del comité abierto nos recordaba y seguía con su plan de bajada de los tipos de interés en ese aspecto que estáis viendo hacia adelante. Vemos la Fed mirando estos datos económicos y diciendo, bueno, la economía está normalizando, yo tengo también que normalizar las tasas de interés, que están hoy en día todavía restrictivas, mismo con los primeros cortes que tuvimos de 75 puntos base, las tasas siguen a 4.6%, entonces hay un poquito más de cortes hasta que regresamos más cerca de una tasa normal para esta economía en pulso suave. Y la mensaje de la Fed es, bueno, así seguimos entonces, cortes graduales para normalizar las tasas más cerca de 3.5%. Pero claro, vamos a llevar en cuenta cambios de política económica, cambios fiscales que lleguen en 2025, pero no van a ser proactivos a estos cambios, van a ser más reactivos a políticas económicas que tenemos de verdad. Pero si no, sigue normalizando gradualmente las tasas mucho más. Ahora, a partir de 2025, nuevo escenario, nuevas incertidumbres y todo está todavía por hacer, por decirlo así, pero sobre todo gran enfoque en el tema de la deuda, que además lo reflejan los bonos a largo plazo, y en el enfoque, desde luego, en los aranceles, que preocupa que si se lleva a cabo la política arancelaria anunciada, el escenario inflacionario que ya teníamos pues en buena medida superado podría echar marcha atrás, ¿no? Dime cómo veis esto, si lo veis así o cuál es un poco el escenario hacia adelante, aunque tenemos que hacer un poco de bola de cristal aquí. Es verdad. Y creo que es ahí que es de verdad importante separar las promesas, ¿no? En la campaña versus de verdad qué va a ser implementado, qué magnitud, en qué orden, en qué timing. Pero sí, ya vemos los bonos largos prestando atención a posibles cortes de impuestos el año que viene, adicionales a lo que ya estaba contemplado antes de la elección. Y con eso, ¿no? Cuán grandes se van a permanecer los déficits y cuánto aumenta entonces la deuda. Por eso que mismo que la Fed puede seguir normalizando las tasas cortas, eso no implica que las tasas largas caen de estos niveles que están aquí un poco arriba de 4%. Es este tema de déficits y los inversionistas pidiendo un poquito más de premium o de tasas más elevadas para entonces absorber eso. Por fin, sí, creo que el mercado de bonos y el mercado de monedas está también prestando atención a la discusión de comercio y posibles aranceles y el impacto que eso podría tener en la economía. Vemos aranceles como algo stagflacionario que perjudica el crecimiento económico real y también aumenta la presión inflacionaria. Entonces, vamos a ver si de verdad es implementado, cuánto, cuándo, pero sí, el mercado de bonos, particularmente las tasas largas,
van a prestar mucha atención a este cóctel de impuestos, aranceles y su impacto en las variables económicas. Gabriela, nos vamos a Asia y a Europa, empezando por Asia y por China. Yo decía muy rápidamente, porque sobre todo ahí el foco a los estímulos, ¿no? Hasta la fecha y estímulos por delante. ¿Qué hay que decir? ¿Qué es lo más relevante de China? Y creo que para China hay dos temas importantes. El primero, el tema local, ¿no? Seguimos viendo muy baja confianza de los hogares en China, de las compañías en China, y el crecimiento estaba desacelerando en el tercer trimestre. Entonces, con eso, esta respuesta de los políticos económicos chinos de un poco más de estímulos monetario y fiscal. Pero quería solo recordar que todo que están intentando hacer es como que estabilizar la economía y minimizar los riesgos a la baja. No necesariamente están estimulando suficiente para acelerar la economía china. Pero en general es bueno, ¿no? Minimizar riesgos. Pero ahí ahora hay este factor externo también que puede influenciar la economía china, que es la administración del nuevo presidente Trump y cómo va a ser su política de aranceles versus China, ¿no? Con la propuesta de aranceles de 60%, vamos a ver si es implementado o no, cómo van las discusiones. Esto es algo que puede generar, claro, incertidumbre para las exportaciones chinas, claro, más incertidumbre para sus compañías también. Entonces, es un desafío a la dirección de la economía china. Siguiendo en Asia, Gabriela, el resto de las grandes economías, India, Japón. Es interesante de ver que principalmente esas dos economías que mencionaste, India y Japón, tienen muchos vientos a favor. India, por ejemplo, está beneficiando mucho de compañías que ya están diversificando su cadena de producción de China para otros países como India. Es también un país que ya pasó por su incertidumbre política hace algunos meses y ahora tiene más previsibilidad de sus reformas económicas y, claro, con un perfil demográfico y de educación muy bueno. Entonces vemos India como bien insulada de esta tensión entre Estados Unidos y China. En términos de Japón, una economía que finalmente tiene un poquito de mejor crecimiento económico real, un poquito de inflación, y entonces ahora estamos mirando mucho qué van a pasar con las tasas de interés en Japón, si el Banco de Japón va a seguir gradualmente subiendo sus tasas de interés, probablemente, y cuánta disrupción y volatilidad eso va a seguir generando para su moneda, el yen japonés. Pero pasando este periodo más de corto plazo, vemos una economía japonesa mucho, bueno, menos mal lo que estaba antes de la pandemia. Bueno, vamos a dar un salto, nos vamos a Europa, ahí donde hay que tener el foco. Yo decía un poco la preocupación con Alemania, pero ¿dónde ponemos el foco, Gabriela? Sí, es interesante de ver en Europa algunos países con desafíos, algunos con ventos a favor y no necesariamente lo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Hoy en día los países con desafíos en Europa son los grandes centros manufactureros, ¿no? Y grandes centros de exportación con mucha relación con China y Estados Unidos. Mirado desde arriba, ¿qué hay que decir en este momento de la globotemperatura de nuestra región, que es lo más relevante? Sí, interesante de considerar los temas locales y ahora también este panorama externo. En términos locales, estábamos viendo una economía real, resiliente en Latinoamérica, también a los shocks de los últimos años, con una inflación que seguía normalizando y muchos bancos centrales normalizando tasas también. Pero en los últimos meses, en algunos países importantes había generado un poquito más de incertidumbre fiscal, incertidumbre política, que estaba ya afectando negativamente tasas y monedas. Y aquí estoy pensando en el ejemplo de Brasil y de México. Ahora que tenemos la conclusión de la elección americana de relevancia para la región en el contexto externo, va a ser, bueno, tasas americanas, especialmente estas tasas largas, más elevadas. Eso limita cuánto los bancos centrales locales
van a querer cortar sus tasas para poder mantener monedas más resilientes y menos presión inflacionaria. Y segundo es el efecto de esta incertidumbre de aranceles y de comercio y su efecto en las monedas de la región. Y aquí el ejemplo más claro de impacto sería México. Claro, el parcero comercial muy importante con Estados Unidos y también relacionado a los temas de inmigración. Entonces seguimos viendo un peso mexicano un poco volátil de aquí adelante por estos dos temas de incertidumbre de aranceles y de diferencial de tasas. Pero esperamos una renovación del Tratado de TEMEC al fin del día. Estados Unidos necesita de esta relación con México, entonces más una volatilidad temporaria hasta que tengamos un poquito más de resolución.